A manera de introducción, tenemos que cuando hablamos del sistema porta, hacemos inferencia no solamente a la porta, sino toda la parte venosa, intrahepática y extrahepática de esta, sumando sus afluentes que serían la vena mesentérica superior y la vena esplénica. Dentro de las causas de la trombosis venosa de la porta, tenemos que la principal es la cirrosis, donde la trombosis se presentaría como una complicación de esta patología y se presenta en un porcentaje del 1 al 10%, y en la medida que la cirrosis va avanzando hacia una etapa más terminal, este riesgo aumenta casi hasta un 26%. Pero no es la única causa que me va a generar una trombosis venosa en la porta. Hay otras patologías como son los síndromes congénitos, como es el síndrome de fosfolípidos, o algunas causas adquiridas como es el embarazo o las pacientes que toman anticonceptivos orales. También hay que tener en cuenta que dentro de las complicaciones de la trombosis venosa de la porta tenemos las hemorragias por varices, las colangiopatías portales o la isquemia intestinal. Estas son patologías que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que buscar o sospechar cuando tenemos un paciente con antecedente de esta patología. Desde el punto de vista de intervención endovascular, el manejo de esta patología es bastante desafiante y el paper nos invita a hacer un abordaje más individual eh, según cada paciente, y la técnica más usada para la realización de este tratamiento es la derivación portosistémica intrahepática transyugular, conocida como TIPS, la cual eh, se considera igualmente que es una técnica difícil y en ocasiones puede ser hasta imposible de realizar en los pacientes que tienen dicha patología. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que para llegar a la trombosis venosa de la porta hay tres grandes sucesos que son conocidos en la tríada de Virchow, como es la éxtasis del flujo, la lesión endotelial y la hipercoagulabilidad. En cuanto a la éxtasis, lo que sucede es que hay una disfunción endotelial donde hay una alteración del óxido nítrico, y a nivel del hígado lo que va a haber es una disminución del aporte de óxido nítrico y hay una mayor disponibilidad a nivel de las venas esplénicas. Esto entonces va a generar que haya una vasoconstricción a nivel hepático y una dilatación a nivel de la vena esplénica, lo cual me va a contribuir a que haya una mayor éstasis del flujo. Por otra parte, en los pacientes cirróticos también algo que sumaría sería la hipertensión que se produce en estos pacientes, donde aquí sería un riesgo adicional que tendrían estos pacientes. Y claramente en la medida que la patología se vuelve más terminal, este aumento también puede aumentar hasta en un 7,9%. En cuanto a la lesión endotelial, esto sucede por el aumento de la tensión, lo cual me va a llevar a un cizallamiento del vaso o de las paredes del vaso, y esto me va a llevar a la formación de trombos. Por ejemplo, la tensión que nos genera la hipertensión en los pacientes cirróticos, o también pueden haber otras causas extras como la formación de accesos o peritonitis o pancreatitis que me van a hacer como una presión extrínseca. También hay otras causas como las iatrogénicas, que sería una lesión del vaso como tal. Y están los estados de hipercoagulabilidad, que son todos los diferentes trastornos que predisponen a tener esta patología. Dentro de estos, como ya les dije, el principal es la cirrosis, están los trastornos mieloproliferativos, están los trastornos de hipercoagulabilidad congénita, como es el síndrome de fosfolípidos, o los adquiridos, que sería el embarazo o los usos de anticonceptivos orales. Eh, También es importante conocer la anatomía del sistema porta. Básicamente, la vena porta está formada por la vena esplénica y la mesentérica superior. Una vez que se forma,
Esta va a pasar por detrás del cuello del páncreas y anterior a la vena cava inferior y va a tener un ascenso por el borde libre del epiplión menor hasta llegar a la parte hepática donde va a tener una ramificación en una rama izquierda y una derecha. La derecha a su vez va a tener una división hacia anterior y posterior. La anterior me va a irrigar lo que son los segmentos 5 y 8. La rama posterior me va a irrigar lo que es el segmento 6 y 7. Y por otro lado, la rama izquierda se me va a dividir en medial y lateral y estas me van a terminar de irrigar los segmentos desde el 1 al 4. Hay que tener en cuenta que esta ramificación es la más encontrada, se presenta hasta en un 65% de la población y no nos podemos olvidar que si bien es la más frecuente, pueden haber otras variantes que debemos de tener en consideración en el momento de hacer cualquier abordaje endovascular. Y dentro de estas variaciones, las más comunes es la trifurcación de la porta o la formación de la rama portal posterior derecha que va a surgir directamente desde la porta o la rama anterior derecha que va a surgir desde de la ramificación de la porta en su rama izquierda. En esta segunda imagen, lo que estamos viendo es un venograma portal transyugular, que lo que nos está mostrando es una variante anatómica, en este caso es una trifurcación de la porta, donde tenemos la porta principal, tenemos la rama izquierda, y en este caso no se generó una rama derecha, sino que directamente se dio una rama anterior y una rama posterior derecha. En cuanto a los métodos de estudios, tenemos que el Doppler es la modalidad de primera línea para hacer el diagnóstico de la trombosis venosa de la porta. Tiene una sensibilidad de un 90% para hacer diagnóstico de una oclusión completa y un 50% para hacer una evaluación en una trombosis venosa parcial. También nos hablaban de la importancia o de que la ecografía con contraste podía ser superior al ecodoppler, principalmente para evaluar aquellos trombos que son por invasión tumoral, ya que al tener medio de contraste, el trombo tendría un realce y al mismo tiempo nos podría evidenciar la continuidad que pueda tener el trombo con alguna lesión tumoral. Dentro de los hallazgos que tenemos que buscar en la ecografía, primero tenemos que pensar si esto es si esta trombosis es aguda o es crónica. Aguda es cuando es menor a 6 meses, mayor cuando es, perdón, crónica cuando es mayor a 6 meses. Entonces, dentro de los hallazgos que vamos a buscar en una trombosis venosa aguda, incluye la ausencia de flujo, la dilatación de la vena porta y sus afluentes y la presencia de un trombo ecogénico dentro de esta. Acá entonces tenemos un caso de un paciente de 67 años, el cual tenía una cirrosis descompensada secundaria a una colangitis esclerosante primaria. En la primera imagen estamos viendo una ecografía en escala de grises, donde estamos viendo una imagen hipoecogénica dentro de la porta y al mismo tiempo estábamos con los caliper mostrando lo dilatada que se encuentra esto. En la segunda imagen es una ecografía Doppler color donde estamos viendo la ausencia de flujo y la tercera imagen es una resonancia en secuencias T1 con contraste donde lo que nos está mostrando es con la flecha que hay una ocupación y que este trombo no tiene ningún realce. Perdón. Por otra parte, cuando lo que podríamos buscar son las trombosis venosas crónicas y lo que vamos a evidenciar en estos casos es que hay numerosos canales vasculares serpentiginosos
alrededor de la porta, lo que llamamos la transformación cavernosa, y en este caso también nos ayudaría el ecodoppler espectral porque vamos a encontrar que hay una disminución en las velocidades eh, de las porta en este caso. Aquí entonces estamos presentando una paciente de 44 años que tenía varices esofágica y tenía un antecedente de una cirrosis alcohólica. En ella se diagnosticó entonces una trombosis venosa de la porta crónica. Esto es una imagen de un ecodoppler donde estamos viendo cómo hay varios canales vasculares serpentiginosos alrededor de la porta, haciendo entonces relación a una transformación cavernomatosa. Al mismo tiempo con los calipers, lo que nos está mostrando es la dilatación que se presenta en la vía biliar. Y en la segunda imagen es una tomografía con contraste en un plano coronal, donde nos está mostrando con la punta de flecha la, una imagen hipodensa, haciendo énfasis al trombo que está generando ahí sobre la porta, y con la flecha nos está mostrando todo el flujo que hay secundario a toda esa transformación cavernomatosa que se presentó en la paciente. En este otro caso es una paciente de 65 años con antecedentes de una cirrosis hepática y que además estaba presentando un carcinoma hepatocelular. Esto es una imagen de resonancia en secuencias T1 con contraste en un plano axial. Con la punta de flecha estamos viendo cómo hay una imagen circunferencial de más o menos 1 centímetro que toma realce, y al mismo tiempo con la flecha estamos viendo cómo dentro del vaso hay una imagen ocupante que también toma realce, lo que nos hace énfasis entonces en un trombo, en este caso sería tumoral. La segunda imagen es una imagen de difusión, donde lo que nos quiere mostrar es cómo hay restricción a la difusión, haciendo aún más el aporte de que esto es algo neoplásico. En cuanto al informe médico, la Asociación Estadounidense para el Estudio de las Enfermedades del Hígado, él ya nos recomienda que debemos tener en cuenta la descripción de algunos ítems cuando hablemos de la trombosis venosa de la porta. Uno es el sitio y la extensión de la trombosis. En este caso, hablar dónde está la afectación, si es a nivel intrahepático o si es a nivel de la porta o a nivel de las afluentes, bien sea la esplénica o la vena mesentérica superior. Al mismo tiempo, hablar de la longitud del trombo y de la contigüidad que éste puede tener. También hablar del grado de destrucción, que en este caso tendremos 4 como parámetros que podríamos decir. El primero es la ocupación del 100%, que sería una oclusión completa. La segunda es mayor del 50%, que sería una oclusión parcial. La tercera es menor del 50%, donde sería una oclusión mínimamente. Y la cuarta sería una transformación cavernomatosa. El tercer ítem es hablar un poco de la cronicidad, como ya les había dicho, aguda si es menor de 6 meses o crónica si es mayor de 6 meses. ¿Cómo lo vamos a poder diferenciar? Según lo que ya vimos, lo que les expliqué anteriormente de los hallazgos que tenemos que buscar. Y en cuanto a la cuarta, sería el cambio de intervalo. Esto nos habla más que todo en aquellos pacientes donde hacemos un control, y en este caso podemos hablar de si hay algo progresivo, estable o hay algo regresivo. En cuanto al manejo médico, bueno, lo más importante es ver si hay o no hay una trombosis venosa de la porta, ya que en el paper hablaba que hasta un 10% de los pacientes que en muchas ocasiones llegan hasta un trasplante hepático pueden presentar una oclusión parcial o total, y esto en ese momento se vuelve algo eh, complicado, ya que tienen afectación cuando van a hacer las anastomosis terminal, y aparte de eso aumenta la morbimortalidad posoperatoria en el paciente.
Por otra parte, una vez que tenemos definido si tiene o no tiene, lo que tenemos que definir es si es aguda o es crónica, ya que si la trombosis venosa de la porta es aguda, el objetivo va a ser prevención de la isquemia mesentérica y preservación de la permeabilidad de la vena porta para prevenir complicaciones como es la hipertensión portal y asimismo poder permitirle al paciente un trasplante hepático si es lo que va a necesitar en el futuro. Por otra parte, si la trombosis es crónica, la idea es mejorarle la condición a aquellos pacientes que pueden ser candidatos a un trasplante hepático y la idea sería ayudar a manejar la hipertensión portal en estos pacientes y las indicaciones más claras son aquellos pacientes que tienen hemorragias secundarias a varices o ascitis refractaria o hiperesplenismo. En cuanto al tipo de tratamiento, según la Sociedad Americana y según la Sociedad Europea que evalúa el hígado, para ellos los pacientes que tienen una patología aguda y que no tienen ningún antecedente de cirrosis, el tratamiento de elección o el tratamiento pilar es la anticoagulación. Y esto ellos hacían bastante énfasis y decían que se tenía que hacer lo más pronto posible. Hablaban de una recanalización en la vena porta hasta de un 38%, en la mesentérica de un 61% y en la vena esplénica hasta de un 54%. Pero en aquellos pacientes que tienen una trombosis aguda, pero tienen cirrosis, va a depender. ¿De qué va a depender? Por ejemplo, en primera instancia, si un paciente tiene cirrosis y tiene trombos en ramas muy pequeñas o trombos dentro de la porta, pero estos son menores al 50%, lo que ellos recomiendan es que se haga un enfoque conservador y que se hagan estudios de seguimiento cada 3 meses. Por el contrario, si el trombo es oclusivo mayor del 50% o del 100%, estos pacientes lo que debemos de hacer es una terapia anticoagulante con heparina y posterior a esto seguir un tratamiento con antagonistas de vitamina K por 6 meses. Y también nos puede pasar que hay pacientes que tengan complicaciones con un trombo sobre la vena porta que se nos vuelvan sépticos y estos pacientes se deben tratar aparte de la terapia anticoagulante con tratamiento antibiótico. Y aquí entonces el paper nos presenta un caso. Este es un paciente de 58 años con antecedentes de una ascitis refractaria secundaria a estenosis de la vena porta por una pancreatitis. Este paciente había sido tratado con colocación de un stent sobre la vena porta y posterior a esto el paciente presenta dolor y nueva aparición de fiebre. Lo que nos estamos viendo es una imagen de tomografía con contraste en fase portal en un plano axial y con la flecha lo que nos está mostrando es un área que está hipodensa, haciendo énfasis al trombo asociado a un foco de gas en el interior y con la flecha negra lo que nos está mostrando es una imagen heterogénea sobre el lóbulo hepático derecho que hacía relación a un acceso hepático que se estaba formando. En la segunda imagen, que es un corte, una reconstrucción coronal, también una tomografía con contraste, nos está mostrando el stent que le fue colocado a este paciente, el trombo oclusivo que se está produciendo, el foquito de gas y por acá a un lado vemos el acceso. En este caso, este paciente fue diagnosticado con un trombo infectado secundario a la colocación del stent y como complicación presentó un acceso hepático. Ya hablando un poco del tratamiento endovascular, este se puede realizar de diferentes métodos. Uno de esos es el acceso percutáneo transhepático, el cual se realiza mediante ecografía para reducir el riesgo, pero
este método, este abordaje tiene una complicación bastante importante y es la presencia de hemorragias en el sitio del acceso. Esto se puede producir por los movimientos respiratorios del paciente o porque la vaina con la que se hace la canalización del vaso empieza a desplazarse por los mismos movimientos respiratorios o del paciente y esto pues desplazándose hacia afuera y va a generar esta complicación. Otro de los abordajes que hablaban era el de la derivación portosistémica transyugular, el cual es como el acceso ideal, ya que este no genera ninguna alteración de la cápsula hepática y genera menos lesión y siempre se debe considerar este abordaje en la medida que sea posible realizarse en el paciente. Entonces, de acuerdo a las pautas actuales en la trombosis venosa de la porta, no solamente este diagnóstico es el indicativo para yo hacer una derivación portosistémica, debido a que esto aumenta el riesgo en los pacientes de generar una encefalopatía hepática, ¿sí? Entonces, lo que ha propuesto la Sociedad Americana es básicamente que en los pacientes que tienen cirrosis se haga una colocación de una derivación portosistémica y la Asociación Europea lo que dice es que solamente se coloque a los pacientes que van a ser candidatos a trasplante hepático y que no tienen ninguna respuesta a la terapia de anticoagulación. Aquí entonces presentamos el caso de una paciente de 23 años. Esta paciente tenía una hepatitis autoinmune, fue diagnosticada con una trombosis venosa aguda. La primera imagen es una tomografía con contraste en un plano coronal y lo que nos está mostrando con la flecha es toda esta imagen hipodensa que está ocupando la mesentérica superior, perdón, y parte de la porta. La segunda imagen es un venograma donde quisieron hacer un tratamiento de trombolisis mecánica y farmacológica, pero ellos dicen que abortaron esta abordaje ya que para ellos era demasiado alto. Entonces hicieron en una tercera instancia, posterior a 24, un abordaje mesentérico, que sería la tercera imagen, es un venograma, pero ya desde la parte mesentérica superior, donde ellos hacen trombolisis del coágulo residual y al mismo tiempo hacen la derivación portosistémica y en la cuarta imagen ya es el venograma donde estamos viendo cómo hay el paso del flujo a través de la derivación portosistémica y cómo hay una recanalización en la porta. Este paciente también, ustedes ven que hay unas imágenes sobre como el hipocondrio izquierdo y esto era porque el paciente tenía un antecedente, un aneurisma sobre la arteria esplénica, el cual fue tratado con embolización con espirales. Otro de los manejos endovasculares es la recanalización de la vena porta, pero generalmente este procedimiento se realiza más que todo en los pacientes que tienen una trombosis venosa crónica. Se habla de que esto tiene un éxito en los pacientes con y sin cirrosis hepática de un 50 a un 100%. Hay diferentes vías de acceso. Dentro de esto está la transhepática, la transesplénica y la transmesentérica. Y ellos acá hablaban que los pacientes con cirrosis y que tenían una trombosis venosa portal crónica, aparte de hacerles esta recanalización, también se debía de realizar colocación de una derivación portosistémica
transyugular debido a que estos pacientes podían tener un buen pronóstico en el momento de hacer el trasplante. Ellos hablaban de un análisis retrospectivo donde tuvieron 61 candidatos y dentro de esto mostraron una tasa de éxito del 98% en aquellos pacientes que se les hizo la recanalización más la derivación portosistémica posterior, con una permeabilidad del 92% sobre la vena porta y esto permanecía en el tiempo en un seguimiento hasta de 16,7 meses. De estos pacientes, 24 pacientes fueron sometidos a trasplante hepático con anastomosis término-terminal, siendo estas exitosas hasta en un 23%, o sea que un 96% de los pacientes se beneficiaron de este manejo de recanalización más derivación portosistémica transyugular. Acá entonces el paper nos trae un ejemplo, una paciente de 68 años con antecedentes de cirrosis y una trombosis venosa de la porta con transformación cavernomatosa, a quien se le realizó estos dos abordajes endovasculares. La primera imagen es una tomografía abdominal con contraste donde estamos viendo con la punta de flecha una área hipodensa haciendo relación a la trombosis que hay sobre la vena porta. La segunda imagen es un venograma portal obtenido después de un abordaje transesplénico, donde se está mostrando con la flecha toda la transformación cavernomatosa. Además, está mostrando la dilatación que se presenta sobre las venas gástricas. Y con las puntas de flecha blancas lo que nos quiere mostrar es cómo el flujo a través de la porta está bien fino, bien filamentoso. En la imagen C, que también es un venograma portal intrahepático, después de la recanalización del segmento ocluido, vemos cómo empieza a haber un poco más de vascularización. Aparte, en la imagen D, ya es un venograma portal después de la angioplastía y después de la colocación de la derivación portosistémica, donde claramente estamos viendo cómo ya hay un flujo a través de esta derivación y cómo se mejoró el flujo a través del aporte. Y en la imagen E ya es una tomografía después de todo el procedimiento, es una tomografía con contraste donde vemos la permeabilidad de la porta y además vemos la, la derivación portosistémica. En cuanto a la colocación de stent, este es otro método que se usa básicamente para tratar a aquellos pacientes con oclusión de la vena porta, en aquellos pacientes que van a ir a un trasplante hepático, que tienen cirrosis, o también se puede usar en aquellos pacientes que no tienen cirrosis o que no necesitan ser trasplantados. Y en este caso, ellos hablan de que es un método que dentro de las revisiones que ellos hicieron evidenciaban una tasa de éxito técnico más alta en relación a las otras, a los otros métodos y una baja tasa de restenosis. Ellos en cuanto a este método hablaban de su experiencia y ellos hablaban que tenían muy buena experiencia en aquellos pacientes que no eran candidatos a trasplante hepático, porque la experiencia que ellos tenían con los pacientes que les habían hecho trasplante hepático era que había una alteración o había complicaciones en el momento de hacer las anastomosis terminales. Acá entonces se presenta un caso de una paciente de 55 años con policitemia vera y con una trombosis venosa crónica, en quien se presentó una hemorragia varicosa por una vena gástrica recurrente, y en esta paciente hubo la necesidad de colocar un stent sobre la vena porta.
La primera imagen es una tomografía con contraste que nos está mostrando un vaso colateral portoportal. En la segunda imagen es un venograma donde se le hace se coloca un catéter por la vena esplénica y lo que nos está mostrando es una formación cavernomatosa que tenía la paciente y con la punta de flecha nos está mostrando la porta. La tercera imagen ya es un venograma o más dentro del sistema porta a nivel intrahepático. Y lo que estamos viendo es como después de que hacen el abordaje empieza a haber como una pequeña recanalización de esta. Después en la cuarta imagen, esto es una imagen de una fluoroscopía, las cuales realizaron concomitantemente mientras iban haciendo el procedimiento para hacer la colocación de la derivación portosistémica. En la tercera imagen vemos nuevamente en el venograma como ya hay una derivación portosistémica, pero no vemos que éste haya una afluencia o un fluido adecuado. Y esto se debía a que había acá una pequeña estenosis sobre la vena esplénica, por lo cual hubo la necesidad de colocar un stent, donde muestran en la última imagen que después de la colocación del stent a nivel de la esplénica hay una afluencia adecuada, tanto de la vena esplénica, de la derivación y al mismo tiempo, algo que me olvidé decirles, acá había como un reflujo, este reflujo se pierde en la última imagen debido a que ya había una adecuada movilidad del flujo sanguíneo. Otra de las posibles manejos endovasculares es la derivación mesocava. Esto es hacer una derivación desde la mesentérica superior hacia la cava. Es una herramienta adicional que se puede usar básicamente para tratar a aquellos pacientes con problemas o oclusiones crónicas y que no se puede hacer una recanalización, o en aquellos pacientes que ya han tenido una oclusión de la vena esplénica o algún antecedente de una esplenectomía antes. Los requisitos que necesitan los pacientes es tener una vena mesentérica superior proximal y permeable y una vena cava permeable para poderse llevar a cabo. Aquí entonces presentan una paciente de 59 años con hemorragias por varices gástricas y también la paciente tenía antecedentes de cirrosis. En esta paciente entonces hacen una derivación mesocava. La primera imagen es una tomografía con contraste en una reconstrucción de máxima intensidad y lo que estamos viendo es con la punta de flecha cómo hay una disminución del calibre del flujo a nivel de la porta. Al mismo tiempo con la flecha blanca estamos viendo cómo hay una confluencia esplenomesentérica y con la flecha negra estamos viendo cómo hay una vena gástrica bastante dilatada y grande. La segunda imagen es una ecografía donde con la flecha blanca estamos viendo toda la confluencia esplenomesentérica, la cual en este momento sirvió para hacer la canalización percutánea con una aguja calibre 22 hasta permitir que el catéter llegara hasta la vena cava inferior y ahí ellos hacen un enganche para hacer un acceso posteriormente transyugular y poder llegar a la confluencia portomesentérica. En la tercera imagen es un venograma donde ellos tienen un abordaje a través de la vena esplénica y está mostrando cómo hay el flujo de la porta está disminuido. Vemos igual cómo está la vena gástrica dilatada. Posteriormente, ellos hacen una
de la derivación mesocava, que sería esta de acá, y a su vez estamos viendo en las siguientes imágenes cómo hay una disminución del flujo que se presentaba sobre esta gran dilatación que había sobre la vena gástrica y empieza a haber aparición del flujo sobre toda la derivación portosistémica. En la última imagen, que es una tomografía de abdomen axial, está mostrando la derivación mesocava que está permeable y al mismo tiempo acá con esto lo que quiere mostrar es cómo posteriormente ellos hicieron como un tapón de toda esa varice gástrica que presentaba el paciente. Y el último abordaje del manejo endovascular es la embolización de la arteria esplénica. Ellos dicen que esto es una técnica de última instancia donde básicamente se deja para los pacientes que tienen una trombosis aislada de la vena esplénica y tienen varices que están sangrantes, en este caso las varices serían gástricas y no tienen ningún tratamiento o tienen un tratamiento refractario después de un manejo endoscópico. Entonces, lo que ellos plantean es que el mecanismo es al embolizar la arteria, esto disminuye, perdón, el flujo a nivel venoso y de esta manera hacen que haya una disminución de todo la parte colateral hacia las varices gástricas. En este caso presentan una paciente de 56 años con cirrosis y hemorragia por varices y además tenía antecedentes de una trombosis de la vena esplénica previa. La primera imagen es una venografía transesplénica obtenida eh, para para hacer una recanalización de la vena porta, donde están mostrando múltiples imágenes colaterales periesplénicas a lo largo del polo inferior, las cuales están supuestamente drenando a a la vena renal izquierda. Y la segunda imagen es una arteriografía celíaca donde muestran cómo ya ellos hacen la embolización con el uso de un tampón de Amplester. Acá ya vemos que no hay más flujo hacia posterior y ahí ya ellos realizan la embolización de la arteria esplénica. Por otro lado, este paciente también tenía un antecedente de una embolización previa por una antecedente de una trombosis esplénica anterior. En cuanto al manejo quirúrgico, este se debe considerar solamente si hay una isquemia mesentérica progresiva que no revierte con medidas conservadoras. También hablaban que el manejo quirúrgico, o sea, es una de las instancias que se puede tener en cuenta, pero solamente un 30% de los pacientes logran mejorar y tiene un alto riesgo de recurrencia 30 días después del inicio de los síntomas o del abordaje quirúrgico. Y comúnmente dentro del manejo quirúrgico lo que se hace es una derivación mesocava. A manera de conclusión, tenemos que la trombosis de la vena porta tiene múltiples causas, que es importante hacer una diferenciación entre la invasión tumoral de la vena porta a diferencia de un trombo blando y que las imágenes claramente nos pueden ayudar en esto y va a ser decisivo para definir cuál va a ser el tratamiento que va a tener este paciente. Por otro lado, tener en cuenta que las intervenciones para el manejo de la trombosis venosa de la porta a menudo requieren de un enfoque individualizado
y que se centre principalmente en los síntomas que tenga el paciente y optimice la posibilidad de que este paciente sea llevado a un trasplante hepático. Y que dada la naturaleza compleja de esta patología, es importante hacer un enfoque multidisciplinario para determinar cuál va a ser la mejor estrategia de manejo. Gracias.